Viernes, 19 de abril de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 11. Registro digital, 2028612. Tipo, jurisprudencia. Compensación prevista en los párrafos 6 a 18 del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes sujetos a una revisión de gabinete o a una visita domiciliaria no son comparables con quienes no son objeto de dichas facultades de comprobación, para efectos de un análisis de igualdad. Hechos. El 12 de noviembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por virtud del cual se adicionaron diversos párrafos al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, a fin de permitir que los contribuyentes sujetos a revisiones de gabinete o visitas domiciliarias puedan optar por corregir su situación fiscal a través de compensar las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades hacendarias por cualquier concepto en términos de lo dispuesto por el artículo 22 de ese mismo ordenamiento, contra las contribuciones omitidas y sus accesorios, bajo determinados requisitos. Una persona moral promovió juicio de amparo indirecto en el cual reclamó el artículo 23 referido por considerar que vulneraba el derecho de igualdad, al no permitir la compensación fiscal en los mismos términos a los contribuyentes que no están sujetos a las facultades de comprobación mencionadas. En primera instancia se sobreseyó en el juicio y, en revisión, el tribunal colegiado revocó dicho sobreseimiento, reservando jurisdicción a la Suprema Corte para conocer sobre la constitucionalidad del precepto reclamado. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los contribuyentes sujetos a una revisión de gabinete o a una visita domiciliaria no son comparables con quienes no son objeto de dichas facultades de comprobación. De ahí que los párrafos 6 a 18 del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación no pueden ser objeto de un análisis de igualdad cuando se propone ese parámetro no idóneo de comparación. Justificación. Este Tribunal Constitucional ha sido enfático en señalar que el análisis de igualdad ante la ley presupone que la parte quejosa brinde un punto de comparación idóneo, es decir, un parámetro que permita medir a las personas entre las cuales se afirma existe un trato desigual debido a que este derecho humano tiene carácter instrumental y siempre se predica respecto de algo. En este sentido, los contribuyentes sujetos a una revisión de gabinete o a una visita domiciliaria no se encuentran en una misma situación jurídica frente a aquellas personas que no están siendo fiscalizadas. En efecto, mientras los primeros soportan un acto de molestia de la autoridad fiscal que implica un procedimiento que debe cumplir con las directrices de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al estar de por medio sus papeles, posesiones e inclusive la inviolabilidad de sus domicilios, los segundos, es decir, quienes no están sujetos al ejercicio de esas facultades de comprobación, no resienten el despliegue de un acto de molestia ni se encuentran frente a un procedimiento fiscalizador que incida en su esfera de derechos. De este modo, resulta irrelevante el hecho de que hayan realizado un pago de lo indebido o tengan saldo a favor susceptible de compensar contra las contribuciones omitidas y sus accesorios, pues podrán solicitar dicha compensación conforme a las reglas aplicables a la situación que en ese momento las rige. Por tanto, resulta inoperante el argumento que tenga como base ese parámetro de comparación, al no resultar idóneo para desplegar un juicio de igualdad respecto de los párrafos 6 a 18 del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, publicado el 12 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Primera Sala. 2 de 11. Registro digital, 2028614. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia. Corresponde al Juzgado de Distrito en materia administrativa conocer del amparo promovido contra el artículo 7º transitorio, párrafo 3º, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su acto de aplicación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al determinar el órgano competente para conocer del amparo indirecto contra el artículo 7º transitorio, párrafo 3º, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo de un oficio de negativa a la solicitud de cambio del sistema pensionario, señalado como su acto concreto de aplicación. Mientras que unos sostuvieron que lo reclamado no se relaciona con las condiciones laborales sino con pensiones, y su conocimiento corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa, el otro determinó que es competente uno en materia de trabajo, pues se involucran condiciones laborales, como la elección del régimen pensionario, la posibilidad de otorgarlo y los requisitos para acceder a cierto régimen. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte,
con residencia en la Ciudad de México, determina que en ese supuesto la competencia para conocer del amparo indirecto corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa. Justificación: la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se orienta a que en caso de que el juicio de amparo se promueva contra normas, el parámetro para esclarecer las cuestiones de competencia por materia debe ser el bien jurídico o interés fundamental perseguido por el precepto de que se trate, y a que corresponde a la materia de trabajo conocer de los asuntos planteados contra actos que afecten de manera directa e inmediata derechos tutelados por el artículo 123 de la Constitución Federal / o condiciones laborales. El párrafo tercero del artículo 7º transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado está dirigido a los trabajadores al servicio del Estado que se encontraban en activo al entrar en vigor ese ordenamiento. Indica que una vez que elijan uno de los dos sistemas de pensiones cuentas individuales o el del artículo 10º transitorio, esa elección es definitiva, irrenunciable e inmodificable. La norma tiene como finalidad regir la relación administrativa surgida entre la persona asegurada y el instituto a partir del registro de la elección del régimen pensionario, y no incide frontalmente en derechos laborales, pues no establece o modifica las condiciones laborales para acceder a cada uno de los regímenes pensionarios ni las prestaciones que generan o las restricciones que imponen, sino que solo dispone la inmodificabilidad de la elección, por lo que el conocimiento del juicio de amparo promovido en su contra corresponde a la materia administrativa. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 11. Registro digital, 2028616. Tipo: jurisprudencia. Competencia por razón de territorio. Cuando se reclame en amparo indirecto la omisión de emitir una resolución en el juicio contencioso administrativo, debe atenderse a las reglas para los actos que tienen ejecución material. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la omisión de emitir una resolución en el juicio de nulidad tiene ejecución material para efectos de definir el juzgado de distrito que por razón de territorio debe conocer del amparo indirecto promovido en su contra. Mientras que uno estimó que dicha omisión no tiene ejecución material, el otro sostuvo lo contrario. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la omisión de dictar una resolución en el juicio contencioso administrativo tiene ejecución material y, por ende, para determinar el juzgado de distrito que por razón de territorio debe conocer del amparo indirecto en su contra es aplicable la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: conforme a los precedentes del Alto Tribunal, para efectos de las reglas de competencia territorial previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, la ejecución material no solo atiende a que el acto reclamado contenga una orden, un mandato o una prohibición, sino también a los alcances fácticos que puede llegar a producir. La omisión de dictar una resolución en el juicio contencioso administrativo tiene ejecución material, pues conlleva la paralización del asunto, lo cual pone en riesgo mientras perdura la falta de resolución los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia en su vertiente de justicia pronta, ya que deja en estado de indefinición jurídica a la parte actora, por lo que es aplicable la regla dispuesta en el primer párrafo del precepto invocado. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 11. Registro digital, 2028626. Tipo: jurisprudencia. Impedimento por parentesco previsto en el artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo. El Tribunal Colegiado de Circuito debe revisar su actualización conforme a la manifestación del juzgador que lo plantea. Hechos: se suscitó una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito al calificar impedimentos planteados por una juez de distrito en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo. Mientras que uno lo declaró legal con apoyo en la jurisprudencia 2A/J, 145/2017, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que bastaba la manifestación de la juzgadora para tener por cierto el vínculo familiar y el grado que informó tener con quien podría ser tercero interesado en el juicio de amparo, el otro estimó que si bien la juzgadora expresó encontrarse impedida por el parentesco y grado previstos en la ley de la materia, no se actualizaba el impedimento ya que de la propia manifestación se advertía que la información proporcionada no correspondía al grado de parentesco señalado con el posible tercero interesado, sin que pasara inadvertido el mencionado criterio del Alto Tribunal.
ya que lo revisado a la luz del Código Civil Federal fue la propia manifestación de la funcionaria jurisdiccional. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de un impedimento puede verificar que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo, con base en la declaración realizada por la persona juzgadora y la información que acompañe. Justificación. En la jurisprudencia 2A/J 145/2017, décima, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la manifestación del juzgador de encontrarse impedido para conocer de un juicio de amparo en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo, goza de presunción de certeza y validez probatoria, pues se sustenta en la credibilidad y veracidad que posee el servidor público. Por ello, para verificar el impedimento, los tribunales colegiados de circuito deben verificar únicamente la actualización de la hipótesis normativa de impedimento invocada conforme al propio dicho del juzgador. En el caso de que los juzgadores adviertan que quien se estima impedido aportó información adicional al señalamiento del parentesco /diagonal o del grado con la persona especificada que les permita como tribunal constatar que lo aseverado efectivamente actualice la hipótesis normativa de impedimento invocada, dicho órgano deberá verificar el grado o parentesco que adujo tener con la diversa persona que, a su parecer, origina el impedimento. Aun cuando la aseveración del juzgador posee valor probatorio equivalente a una confesión expresa sin necesidad de que se adminiculen otras pruebas para su perfeccionamiento, lo cierto es que la manifestación de impedimento puede acompañarse de información que debe ser calificada por el tribunal a fin de constatar que el impedimento que se estima actualizado por el juzgador se encuentra dentro de la hipótesis normativa invocada. Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 11. Registro digital, 2028630. Tipo, jurisprudencia. Notificación personal practicada conforme al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2017 y hasta el 9 de diciembre de 2019. Cuando el tercero con quien se entendía la diligencia informaba al notificador que la persona buscada no habitaba en el domicilio que señalaba para tal efecto y desconocía su paradero, la autoridad fiscal, previo a proceder a la notificación por estrados prevista en el artículo 134, fracción 3, del Código en cita, debía entregar un citatorio vía buzón tributario, cuando el contribuyente acreditara tenerlo habilitado. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes conocieron de juicios de amparo directo a través de los cuales se controvirtió la legalidad de la notificación por estrados de las resoluciones impugnadas en los juicios de origen, al considerar que la misma fue ordenada después de haber sido realizada una notificación personal en la que el tercero con quien se entendió la diligencia informó al notificador que la persona buscada no habitaba en el domicilio señalado para tal efecto y se desconocía su paradero, sin que fuera entregado el citatorio a que hacía referencia el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2017 y 2019. Al respecto, uno de ellos estimó que la notificación por estrados había sido ilegal, porque previo a su práctica, la autoridad fiscal debió cumplir con la formalidad de entregar un citatorio previo, sin que dicho requisito hubiera sido satisfecho. Por su parte, el otro tribunal afirmó que no era necesario cumplir con esa formalidad. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que en los casos de notificación personal a que se refería el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2017 y 2019, la manifestación del tercero con quien se entendía la diligencia en el sentido de que la persona buscada no habitaba en el domicilio señalado para tal efecto y se desconocía su paradero, no facultaba a la autoridad hacendaria a notificar de inmediato por estrados el acto o resolución de que se tratara, sino que debía agotar la formalidad de entregar el citatorio previo a que hacía referencia el numeral 137, vía buzón tributario, en los casos en que el contribuyente lo tuviera habilitado, al haber dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria sus medios electrónicos para ser contactado, y solo de no ser así, proceder a efectuar la notificación por estrados, al haberse actualizado el supuesto de oposición a la diligencia, previsto en la fracción 3 del artículo 134 del Código en cita, en concordancia con la regla 2.2.7 de las resoluciones misceláneas fiscales para los años 2017 y 2019. Justificación. Conforme al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2017 y 2019,
cuando la notificación se efectuaba personalmente, pero el notificador no encontraba a la persona buscada, entonces debía dejar citatorio en el domicilio, con el tercero con quien entendía la diligencia, para que aquella esperara a una hora fija del día hábil posterior ahí señalado, o para que acudiera a notificarse a las oficinas de las autoridades fiscales dentro del plazo de 6 días contado. A partir de aquel en que fue dejado el citatorio, pudiendo la autoridad fiscal comunicar el citatorio de referencia a través del buzón tributario. Por su parte, el artículo 17K del Código en cita, en relación con la regla 2.2.7 de las resoluciones misceláneas fiscales para 2017 y 2019, preveían que el buzón tributario asignado a las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, debía ser habilitado por los contribuyentes, dando de alta los medios de comunicación por los cuales serían informados de los avisos de notificaciones en dicho buzón, y que en los casos en que los contribuyentes no eligieran alguno de los medios de comunicación permitidos para tales anualidades, y derivado de ello, no fuera posible llevar a cabo la notificación a través del buzón tributario, se actualizaría el supuesto de oposición a la diligencia de notificación en términos del artículo 134, fracción 3, del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, cuando el tercero con quien se entendía una diligencia de notificación personal le informaba al notificador que la persona buscada no habitaba en el domicilio señalado para tal efecto y se desconocía su paradero, si bien, ello no obligaba a la autoridad fiscal a entregar al tercero un citatorio físico para un día y hora determinada, debido a que, por la información proporcionada, no existiría certeza de que el interesado recibiera dicha comunicación y menos aún de que cumpliría lo ahí requerido. Lo objetivamente cierto es que el propio numeral 137 del Código Fiscal de la Federación vigente en la época de que se trata, facultaba a la autoridad para cumplir con la formalidad de entregar un citatorio al interesado a través de su buzón tributario. En ese sentido, previo a ordenar la notificación por estrados, la autoridad debía agotar la formalidad de entregar el citatorio previo a que hacía referencia el numeral 137, vía buzón tributario, en los casos en que el contribuyente acreditara tenerlo habilitado, al haber dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria sus medios electrónicos para ser contactado, y solo de no ser así, podía proceder a efectuar la notificación por estrados, al haberse actualizado el supuesto de oposición a la diligencia, previsto en la fracción 3 del artículo 134 del Código en cita, en concordancia con la regla de las resoluciones misceláneas fiscales antes descritas. Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos. 6 de 11. Registro digital, 2028631. Tipo, aislada. Negativa ficta. Debe constatarse la existencia del derecho subjetivo que se aduce violado, aun cuando la autoridad al contestar la demanda en el juicio contencioso administrativo no exprese los hechos y el derecho en que se apoye. Legislación del Estado de Nayarit. Hechos. Una persona moral impugnó ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit la negativa ficta recaída al escrito mediante el cual solicitó a una dependencia de esa entidad federativa el pago derivado de un contrato administrativo, reconociéndose su validez. En el amparo directo argumentó que no obstante que la autoridad demandada al contestar la demanda no expresó los hechos y el derecho en que se fundó dicha ficción legal, indebidamente se verificó de oficio la existencia de su derecho subjetivo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que una vez configurada la negativa ficta, debe constatarse la existencia del derecho subjetivo que se aduce violado, aun cuando la autoridad al contestar la demanda en el juicio contencioso administrativo no exprese los hechos y el derecho en que se apoye esa ficción jurídica. Justificación. Conforme al artículo 233 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, para que el Tribunal de Justicia Administrativa local esté en condiciones de precisar la forma y términos en que las autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los particulares en el derecho que estiman afectado, primero debe constatar que existe y está incorporado a su esfera jurídica, pues el que se haya configurado la negativa ficta y que la autoridad enjuiciada al contestar la demanda exprese o no los hechos y el derecho en que se apoyó, no implica que deban reconocerse a la persona actora todas sus pretensiones en el juicio de nulidad, ya que dicho órgano jurisdiccional está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, de conformidad con los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103 de la Constitución Política y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, las dos últimas de dicha entidad federativa. Además, la constatación del derecho subjetivo invocado evita que se produzca un beneficio indebido en agravio de la administración pública.
Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 7 de 11. Registro digital, 2028632. Tipo, aislada. Negativa ficta. No es constitutiva de derechos, legislación del Estado de Nayarit. Hechos, una persona moral impugnó ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit la negativa ficta recaída al escrito mediante el cual solicitó a una dependencia de esa entidad federativa el pago derivado de un contrato administrativo, reconociéndose su validez. En el amparo directo argumentó que no obstante que la autoridad demandada al contestar la demanda no expresó los hechos y el derecho en que se fundó dicha ficción legal, indebidamente se verificó de oficio la existencia de su derecho subjetivo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la negativa ficta no es constitutiva de derechos. Justificación. Conforme a los artículos 43, 60, 63, 109, fracción V, 120, fracción I, 134 y 233 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, la negativa ficta es una resolución desfavorable a los derechos e intereses de los particulares, cuyo único efecto jurídico es su impugnación en el juicio contencioso administrativo. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 8 de 11. Registro digital, 2028633. Tipo, jurisprudencia. Patentes. El artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer como requisito contar con interés jurídico para iniciar el procedimiento de declaración administrativa a petición de parte, respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, legislación vigente hasta 2020. Hechos, una persona moral promovió juicio contencioso administrativo en contra de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de no estudiar una solicitud de declaración administrativa de nulidad de una patente, al operar la excepción de falta de interés jurídico. La Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de ese acto. La empresa promovió juicio de amparo directo en el cual planteó la inconstitucionalidad del citado precepto. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y en contra de su sentencia la quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 188 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, al imponer el requisito de contar con interés jurídico para iniciar el procedimiento de declaración administrativa a petición de parte, respeta el derecho a la tutela judicial efectiva. Justificación. La interpretación efectuada por esta sala en la contradicción de tesis 357/2011, respecto de los artículos 152, fracción 2, 155 y 188 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial en torno a los requisitos para acreditar el interés jurídico para solicitar la declaración de caducidad de un registro marcario, es aplicable a los procedimientos de declaración administrativa en los que se involucran invenciones, como lo son las patentes, pues es válido partir del mismo análisis para observar que solo al verse afectada la esfera jurídica del solicitante se actualiza la procedencia de dicha solicitud, no solo de los signos distintivos, sino de cualquiera de las figuras jurídicas protegidas por la referida ley, lo cual hace sentido con las finalidades previstas en las fracciones V y B de su artículo 2. De ahí que la sola calidad de competidor comercial no genera interés jurídico para iniciar procedimientos de declaración administrativa, tanto más si existe un sistema de propiedad industrial que lícitamente concede derechos exclusivos. Como las condicionantes para acudir a un procedimiento administrativo no se traducen en restricciones, dado que obedecen a un sistema normativo que las justifica, lo que a su vez garantiza el principio de seguridad jurídica, se concluye que el artículo 188 citado respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, pues solo al cumplir con el requisito de verse afectada la esfera jurídica del solicitante se actualiza la procedencia de la solicitud de declaración administrativa de nulidad de una patente, máxime que la segunda parte del precepto prevé que cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la existencia de causales para iniciar el procedimiento de oficio, en cuyo caso, éste podrá considerar esa información como elemento para determinar el inicio del procedimiento. Segunda Sala. 9 de 11. Registro digital, 2028639. Tipo, jurisprudencia. Reconocimiento de la calidad de refugiado. La solicitud de una persona con doble nacionalidad debe analizarse preponderantemente a la luz de la situación del país donde reside habitualmente y del cual haya huido, artículo 13, fracción 2, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Hechos. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados negó la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado a una persona extranjera con doble nacionalidad al considerar que podía acogerse a la protección de su segundo país. Esa resolución se impugnó en juicio de nulidad y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció su validez bajo la premisa de que la persona no acreditó no contar con la protección efectiva de su segundo país. Ambas autoridades fundamentaron su decisión en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Esa sentencia se impugnó en un juicio de amparo directo y el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el marco nacional debe prevalecer frente al internacional porque otorga una protección más amplia, por lo que concedió el amparo para que la solicitud fuera analizada a la luz de la situación de su país de residencia habitual. Esa decisión es la materia de estudio en la revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en términos del artículo 13, fracción 2, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado de una persona con doble nacionalidad debe analizarse preponderantemente a la luz de la situación del país del cual haya huido. Justificación. El referido artículo admite al menos dos interpretaciones. La primera consiste en entender que el país de origen hace referencia a cada uno de los países de los cuales la persona es nacional. Esta opción se descarta porque no basta que la persona hubiera huido del país de su nacionalidad en el que residía por verse en cualquiera de las situaciones enunciadas por la ley, sino que es necesario que se coloque en una situación de huida por segunda ocasión, lo que genera una consecuencia contraria al objetivo humanitario del refugio. La segunda opción interpretativa es acorde con el derecho humano al reconocimiento de la calidad de refugiado, ya que implica que la solicitud debe analizarse a la luz de la situación de su país de residencia habitual y del cual haya huido, a fin de determinar si fue con motivo de haber visto amenazada su vida, libertad o seguridad por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. El análisis respectivo a su segundo país debe hacerse con una perspectiva de derechos humanos y con un enfoque interseccional, a fin de determinar si obligar a la persona a realizar otro acto de migración puede agravar la situación de vulnerabilidad en que se encuentra por su condición migratoria. Para ello, el elemento determinante debe ser el relativo al país del cual huyó, pues habrá casos en que bastará con identificar graves violaciones a derechos humanos para que se reconozca la calidad de refugiado, sin necesidad de analizar la posibilidad de acogerse a la protección de su segundo país. Sin embargo, si no se advierte una situación como la descrita, lo que deberá fundarse y motivarse habrá de determinarse si es razonable exigirle que realice otro acto de migración y solicite la protección nacional de la que se ha rehusado a disfrutar. Para ello, debe examinarse la situación imperante del referido país, ya que si existen circunstancias que pudieran amenazar su vida, seguridad o libertad, será suficiente para reconocerle la calidad de refugiado. En caso de que no sea así, deberá analizarse si puede trasladarse, ingresar y solicitar la protección nacional sin riesgo de agravar su situación de vulnerabilidad, como su posibilidad económica, su edad y su salud, así como las condiciones fronterizas del país de destino, y si la falta de identidad cultural, en su caso, puede traducirse en un obstáculo importante para el ejercicio de los derechos humanos, por ejemplo, con motivo del idioma o la religión. El hecho de que no se aplique la regla prevista en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados sobre las personas con doble nacionalidad no es porque se estime contraria a la legislación nacional, sino porque en el supuesto legal citado se adoptó la definición regional que tuvo como finalidad establecer nuevas causas de protección internacional, distintas a las ya contempladas en la referida Convención. Segunda Sala. 10 de 11. Registro Digital, 2028642. Tipo, aislada. Responsabilidades administrativas. La persona denunciante tiene el carácter de tercera interesada en el juicio contencioso administrativo federal promovido por el servidor público contra la sanción impuesta en el procedimiento relativo. Hechos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó un acuerdo en el que negó el reconocimiento de terceras interesadas a las personas denunciantes en el procedimiento de responsabilidad administrativa que pretendidamente resintieron las consecuencias de la conducta imputada a un servidor público a quien se le impuso una sanción consistente en la destitución de su puesto e inhabilitación temporal, la cual impugnó en el juicio contencioso administrativo, en cuya sentencia se declaró su nulidad. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito establece que la persona denunciante en el procedimiento de responsabilidad administrativa tiene el carácter de tercera interesada en el juicio contencioso administrativo federal en el que se analiza la legalidad de la sanción impuesta a un servidor público. Justificación. El artículo 116, fracción 4, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé que en el procedimiento de responsabilidad administrativa, los terceros son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante. En la tesis de jurisprudencia 2A/J, 33/2021, décima, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el denunciante es parte central del control de la acción pública y combate a la corrupción, por lo que tiene una participación activa tanto en la etapa de investigación como en el procedimiento de responsabilidad administrativa, de ahí que no existe razón jurídica para estimar que ese carácter de parte lo pierda en el juicio de nulidad donde el servidor público impugna la sanción que se le impuso, porque si la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa es susceptible de afectar a la persona denunciante, es inconcluso que tiene un derecho contrario e incompatible con la pretensión del servidor público actor y, por ende, procede reconocerle la calidad de tercera interesada en el juicio de nulidad, conforme al artículo 3, fracción 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de 11. Registro Digital, 2028651. Tipo, aislada. Títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Su vigencia y la de sus prórrogas inicia a partir del día siguiente al en que son legalmente notificados a la persona concesionaria. Hechos. La persona titular de una concesión vigente para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales solicitó una segunda prórroga ante la Comisión Nacional del Agua, quien la negó al considerar que se presentó fuera del plazo establecido en el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, pues realizó el cómputo del inicio de la vigencia de la primera prórroga a partir de que fue emitida y no de que fue notificada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y sus prórrogas inician su vigencia a partir de que son legalmente notificados a la persona concesionaria. Justificación. Conforme a los artículos 24 y 25 de la Ley de Aguas Nacionales, la vigencia de los títulos de concesión o asignación inicia a partir del día siguiente a aquel en que sean notificados a la parte interesada y establecen la posibilidad de que puedan prorrogarse hasta por igual término y características del título vigente, siempre y cuando lo soliciten dentro de los últimos 5 años previos al término de su vigencia y al menos 6 meses antes de su vencimiento, en el entendido de que la autoridad administrativa está obligada a notificar personalmente a las personas interesadas la resolución sobre su solicitud. Entonces, para realizar el cómputo correcto del inicio de la vigencia del título o de su prórroga y tener certeza del plazo en que la persona interesada puede solicitar una nueva prórroga, debe considerarse que en términos del artículo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ese acto administrativo es válido, eficaz y exigible a partir de que se le notifica legalmente. Tercer Tribunal Colegiado del 30º Circuito.